Muy bien, como todos los lunes nosotros vamos a recibir al licenciado en Psicología Gustavo Aranda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Porque vamos a hablar de muchos temas justamente relacionados sobre esto, ¿no? Sobre la psicología, pero en particular, ya que son distintos temas los que vamos planteando en los distintos encuentros, vamos a hablar de un caso conocido en la zona y que fundamentalmente tiene consecuencias en esta temática, por eso es que decimos tratar con él este tema en particular. Tiene que ver con la declaración de inimputabilidad a este hombre conocido en la ciudad de Diamante que atacó con un arma a 3 familiares. El hecho ocurrió en 2016, y finalmente, después de todas las pericias que se realizaron sobre este hombre, se terminó declarando esta inimputabilidad, lo que, por supuesto, da a pensar y sobre todo a conocer, a entender muchísimas cosas. Estamos hablando del caso de Oscar Milesi, que en agosto de 2016 lesionó con un arma de fuego a su hermana, a su sobrino y su cuñado. En ese entonces hablaba de diferencias en un terreno de esa jurisdicción, fue declarado inimputable y quedó internado en la colonia psiquiátrica de Diamante. Un caso en particular que funciona como disparador, bueno, no sé si es la palabra indicada, pero sí funciona para poder, bueno, hablar de este tipo de casos en particular, ¿no? Sí, no lo conozco en detalle y menos, digamos, los contenidos de la causa, no, de la cuestión jurídica, judicial, de las pericias, ¿no? Ajá. Pero, ¿a qué te referís? Porque el otro día me preguntaba Eugenia sobre la cuestión de la imputabilidad o no. Claro, bueno, eso tiene que ver con cómo se llega a declarar esto en una persona o cómo se llega a un profesional justamente a determinar esto y fundamentalmente, bueno, ¿qué sucede con la derivación final? Sí, la inimputabilidad corresponde solamente si la persona es declarada insana, digamos, si padece una psicosis grave o una demencia o cualquier estado patológico que, digamos, que menoscabe la conciencia de sus actos y por ende la responsabilidad, ¿sí? Entonces esto, no sé cómo habrá sido en este caso. Allí sí corresponde la inimputabilidad, es un amparo que tiene la ley, digamos, ¿no? Normalmente no es nada difícil, depende de los casos, sí, claro, pero debería ser más o menos fácil, nos resulta fácil a los que tenemos experiencia en el tema poder chequear eso, hacer entrevistas, test, algún estudio, y vos podés hacer un diagnóstico bastante claro de psicosis, ¿sí? Me corregí porque hay toda una franja de psicosis que nosotros hemos extendido hace un tiempo la categoría, una franja de que se consideran estructuralmente psicosis, pero no desencadenadas, se dice, es el término técnico, y entonces ahí es más dudoso el asunto, ¿no? Los estudios que se hacen, como decía, están relacionados con entrevistas. Básicamente en una entrevista bien llevada, vos al cabo de una hora de una buena entrevista podés tener, porque digamos la psicosis tiene marcadores, como toda enfermedad, ¿no es cierto? Tiene signos que vos podés, digamos, aislar y determinar muy bien, ¿sí? Y entonces, bueno, el especialista en eso lo distingue con bastante sencillez, por eso te decía, ¿no? Ni hablar las demencias, donde ya hay un trastorno neurológico, ¿viste? Como pasa en la ancianidad, ¿no? Es un trastorno involutivo, pero la psicosis es relativamente, sobre todo las esquizofrenias, que suele ser, ¿no?, de los más comunes, ¿viste? Entonces, yo tengo entendido, por ejemplo, que jurídicamente también, por ejemplo, si la persona comete el ilícito en estado de emoción violenta, como se dice, es un atenuante, por ejemplo, normalmente, si se puede probar y demostrar. Claro. Es un atenuante, pero no es inimputabilidad, ¿no es cierto? Es un atenuante porque se supone que en un estado de emoción violenta, y vos estás sacado de tu control, justamente tenés menos control de tus reacciones impulsivas, tu grado de conciencia. Eso disminuye, es un atenuante, pero no es exceptuante. Una vez que se llega a este diagnóstico, la justicia actúa y en este caso se lo deriva a una persona. Normalmente, claro, en vez de la reclusión carcelaria, esas personas deben estar bajo tratamiento en una institución psiquiátrica normalmente. Hablábamos el lunes pasado de una dificultad a raíz de hablar de la ley de salud mental, que tenemos en la provincia todavía una dificultad grande hace añares con eso, que no se logra tener un pabellón, digamos, en algún lugar. Hubo proyecto de construirlo ahí en el Hospital Escuela,
hace años, un pabellón donde alojar a los detenidos por causas penales, con peligrosidad, etcétera, pero a su vez enfermos psiquiátricos, es que tenés una gama de estas personas, ¿no? Sí. Porque tampoco podés poner, no sé, un asesino violento en un pabellón común y corriente, donde Claro. hay otros pacientes que no lo son, a pesar de que sean psicóticos, por ejemplo. Por más que sea el mismo cuadro. Claro, digamos. debería tener un pabellón especial, ya sea en la cárcel o en un hospital o en algún lugar. Bueno, creo que todavía nunca ni los sucesivos gobiernos han puesto el dinero, no sé, o las legislaturas, no sé a quién corresponde, poner ese dinero, porque es un problema complicado, ¿no es cierto? Y siempre hay algún número, por más pequeño que sea. Y en el caso de estas colonias, ¿de qué manera funcionan? Bueno, ahora han mejorado un poco en los últimos años, ¿no? Bajo el amparo, bajo el criterio de la ley y sobre todo el esfuerzo siempre de los profesionales, los médicos, los enfermeros, siempre Sí. es una patriada, ¿no? Están un poco mejor. Pero por supuesto siempre podrían estar mucho mejor, dependiendo en gran medida de una cuestión presupuestaria, ¿no? Porque los recursos son escasos, los gastos son grandes, son personas muy discapacitadas, digamos, ¿no es cierto?, en términos de sus posibilidades de desenvolvimiento normal en la vida cotidiana, entonces requieren mucha asistencia médica y sobre todo de enfermería especializada, ¿no? Medicamentos. La mayoría de los casos estamos hablando de cuadros irreversibles. Claro, la mayoría, la gente que permanece con internaciones en hospitales psiquiátricos públicos, en colonias y eso como se llamaba antes, es un número mínimo siempre, que lamentablemente siempre hay, que el hecho de estar alojados ahí no es tanto por cuestiones, digamos, terapéuticas, ¿sí?, porque sea necesario tenerlos internados para poder tratarlos, sino por lo general es por cuestiones sociales. Sí, porque en este caso, entiendo, se llega a la conclusión de que es una persona que no lograba distinguir el daño que generaba en sus actos. Claro, probablemente por eso se haya declarado inimputable. Pero después tenés pacientes con grados muy, muy elevados de deterioro o de debilidad mental, en fin, que el problema es que muchas veces no tienen una familia capaz de alojarlos y de que vivan con sus familiares. No tienen a nadie, muchas veces gente de familias ya muy deterioradas o inexistentes, y entonces no tenés a dónde remitirlos, no podés externarlos así nomás. Entonces siempre hay un número que va quedando, ¿no?, de algunos pacientes que tienen esas condiciones, ¿no? Que los familiares o no tienen familiares o son muy pobres o no tienen recursos para cuidarlos. Digamos, la situación es más o menos comparable, si querés, a la que pasa con algunos ancianos que la familia por ahí ya no los puede cuidar porque le requiere una batería de recursos tan grande que lo mejor termina siendo su internación en una casa especializada. Y de nuevo, el problema no es, como decía yo la vez pasada, el problema no es hospital versus ambulatorio. Claro. El problema es que los hospitales para mí, el problema no es el hospital como tal, como institución, porque hay gente que confunde eso, diciendo, no debería haber ningún hospital para psiquiátricos. No, el problema son las condiciones del hospital. El hospital debería ser hospitalario. Claro. Digamos, ¿no? Y no lo es muchas veces, ¿no? Son casos, sin lugar a dudas, que llaman la atención. No sé si considerarlos aislados, pero sí que ponen de manifiesto de qué manera funciona todo esto y fundamentalmente si se están en las condiciones, como señalaba, acordes. No, ahí hay muchos déficits todavía. Lamentablemente lo que vemos también es que los casos de violencia no son tan aislados. Por ejemplo, los femicidios, la última estadística, y esos, la mayoría son imputables perfectamente, o violaciones, o cualquier tipo de estos actos aberrantes y violentos extremos. Las últimas estadísticas dan una mujer asesinada cada 29 horas en nuestro país, es decir, una por día más o menos, por motivos así, de lo que antes se llamaba pasional, es decir, con cuestiones amorosas o de pareja, con la familia, en ese ámbito, no porque la fueran a robar o por otros motivos, ¿no? Por eso se los califica de femicidios, porque la condición es esa, que haya sido por ser la mujer ¿no? Por ser su condición de género, digamos. Y la mayoría de esos casos que se ven no son ningunos psicóticos los tipos que violentan así, ¿no? Entonces, ese sí es
una pregunta que nos planteamos todo el tiempo, ¿hasta dónde yo he hablado recientemente con gente que está trabajando en hogares, cosas así especializadas, con colegas, y lo que me dicen es que su impresión es que esto no es que haya ido en aumento o que se haya agravado tan claramente, sino que ahora se visibiliza, ¿no? Hay mucha noticia. Y de hecho ha cambiado la manera de informar. Claro, Antes se hablaban de sí. crímenes pasionales, hoy se entiende que Claro. no deberían calificarse de esa manera. Claro, porque queda como si bien son pasionales en el sentido de justamente que los dispara, es una pasión como que lleva a un acto como el homicidio, ¿no? Ajá. En ese sentido. Pero digamos, a veces quedaba como tapado, ¿no? El eufemismo, Eso, quedaba como un exactamente. eufemismo pasional, Sí. como diciendo, bueno, se enojó y la mató, ¿viste? Y fuera, no. Claro. Está la cuestión, digo, porque me parece que el nombre ese de femicidio, que tampoco es tan feliz el término, digamos, Ajá. pero bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que, digamos, arrastra, digamos, necesariamente va enlazado a la subestimación de la mujer, a todas estas condiciones de inequidad de género, ¿no? O de jerarquía de género, como se dice, ¿no? Que perdura. Bueno, Gustavo, la verdad que no tenemos más tiempo, pero siempre, bueno, vamos charlando y los temas se nos van Vamos ampliando. Por grajeas, nuestra grajea. Así que de los ya veremos con qué nos encontramos nuevamente, pero bueno, hoy partimos de este dato para poder charlar un poco más, con todo lo mismo relacionado a lo que es tu especialidad. Bueno. Muchísimas gracias por venir hoy. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Nueva pausa, la última, ya venimos.